Muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo programa de Primer Plano que inicia inevitable con la ejecución en Sinaloa del director de Río 12, Javier Valdés. La libertad de expresión y los derechos humanos están amenazados en México. No es una figura retórica, es un hecho que se está demostrando con cadáveres, una semana sí, otra también, y que llevó a que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, finalmente saliera de su marasmo y el miércoles de la semana pasada convocara a todos los gobernadores de los estados, no fueron todos, pero la mayoría sí estuvieron, para lanzar uno de esos discursos típicos del presidente, en la cual usó lugares comunes, no invitó a periodistas, sino que y se molestaron el Estado Mayor Presidencial con aquellos periodistas que iban a cubrir el evento y que gritaron que se quiere justicia, que en fin, se acabe con la simulación. En todo caso, el presidente se comprometió a que ahora sí va a haber una política de Estado. En el cuarto año de su gobierno finalmente va a haber una política de Estado, pero al parecer sus subalternos, o no todos sus subalternos, están convencidos de esa nueva línea de preocupación por las ejecuciones de periodistas y defensores de derechos humanos, porque al día siguiente, en Madrid, se reunieron un grupo de periodistas mexicanos y españoles del país y de otros medios a llevar una carta a la embajada, y la embajadora Roberta Layuz atrancó literalmente las puertas de la embajada y se rehusó a recibir la carta. A ese nivel de, pues qué, dinosaurico se comportó la embajadora, que debería entender que pues es un hecho. En México se mata a periodistas, a defensores de derechos humanos, a ciudadanos de manera impune. Valdés, es importante que cualquier periodista, cualquier asesinato, ya esto es común, cualquier asesinato es lamentable. En el caso de Javier Valdés está el tema peculiar de Sinaloa. Sinaloa es la cuna del narcotráfico, del crimen organizado alrededor del narcotráfico. Es muy difícil reportar al respecto. Entonces, la publicación que él contribuyó a crear, Río 12, hay 11 ríos en Sinaloa, entonces el Río 12 es su revista. Y lo hacían sabiendo lo peligroso que es el asunto y midiéndolo semana a semana qué podían decir. En estas últimas veces estaban hablando del conflicto entre los chapitos, o sea, los hijos de el Chapo, que ya está en Estados Unidos, y el licenciado, el otro líder que está saliendo en este grupo criminal. Probablemente ahí molestó a alguien. Pero dejemos esto de lado por un momento. ¿Cuál es la reacción? Hoy en la mañana, en un programa en que estábamos también Sergio Aguayo y yo, se discute cuál es la reacción de una sociedad, cuál es la reacción de los periodistas. Ya la del gobierno, olvidémoslo. Yo no creo que tenga ningún efecto la reacción del gobierno, pero de la sociedad. Y una posibilidad dramática que no veo tampoco viable, pero sería buenísimo, que por lo menos un día todos los medios informativos, los más lambiscones con el gobierno, los más duros en su crítica, incluyendo este espacio, si nos tocara, no hacer nada, ese día quedarnos en blanco. Porque si Valdés dijo que dejar de escribir es morir y se murió por seguir escribiendo, entonces, ¿qué tal si los que estamos vivos dejamos de escribir un día y hacemos que se muera ese elemento central que es la información que se recibe por radio, por internet, por periódico, por televisión, etcétera? Es mucho pedir, yo creo que sí, porque los dueños de los periódicos dejarían de recibir millones de pesos, pero es una idea.
Yo no estoy seguro que sea la mejor. El Universal fijó una postura el viernes pasado diciendo ya basta e hizo una convocatoria para una reflexión de qué había que hacer efectivamente a partir del caso Valdés, y creo que vale la pena que entre todos exploremos cuál es la respuesta a esta situación que es dramática. Lo de Valdés es particularmente perturbador porque el hombre dijo con mucho tiempo de anticipación, a ver, no es que esté investigando este asunto, o sea, el entorno general de investigación de esta narcopolítica que sigue imperando en Sinaloa hace que tenga pues ciertamente este riesgo, ¿no? El video donde recibe el reconocimiento en Nueva York, que ha dado la vuelta al mundo, es dramático porque lo anuncia y a los pocos días muere, pero decía y nos decía a todos, el problema es que Río 12 o todas estas publicaciones pues no tienen el eco de los grandes medios nacionales que prefieren discutir otros grandes asuntos, y yo creo que ahí sí tenemos también un problema, digamos, como de conversación nacional. ¿Cuál es el gran tema cuando un medio local te plantea algo así? Sí debemos seguir con los grandes temas, entre comillas, nacionales o no. Creo que ahí hay un tema que deberíamos explorar. Pero lo de Valdés nos deja de manera bastante clara frente a tres cuestiones que son una preocupante y la otra más. A ver, el que hayan matado a Valdés por las circunstancias que ella describía es terrible y el impacto ha sido enorme. La ONU, la UNESCO, todas las organizaciones le han dicho al gobierno mexicano, a ver, aquí hay esta situación, es delicadísima. La segunda, la reacción del gobierno mexicano es terrible, por patética. O sea, la respuesta es, reúno a toda la clase política, como hace algunos días lo hicieron con la crisis generada por el aumento de los precios del petróleo, de las gasolinas, y dicen, hacemos aquí un pronunciamiento, y como a la vieja usanza, nos vamos todos muy contentos, diciendo, vamos a homologar los procedimientos, y uno dice, válgame Dios, o sea, se supone que ya los tenían homologados, y que esto es un tema, no es el primer periodista que matan. Pero vamos, yo no tiendo a ser demasiado severo con un gobierno que no es capaz de controlar los ductos de petróleos mexicanos, y hoy me entero por Milenio que 2/3 partes de las prisiones, que supongo que no hay que hacer una política de Estado para decir que las prisiones son responsabilidad indelegable del gobierno, pues si no logra custodiar ni sus ductos ni sus prisiones, pues mucho menos puede defender a periodistas. Pero la respuesta inmediata es, creemos una política de Estado, y uno dice, bueno, ¿y eso qué? Y la tercera y última, que las reacciones son patéticas. Cuando dicen efectivamente que van a empezar la investigación, ya vieron que de todas las cámaras de Culiacán, que se supone, bueno, lo hincaron, lo hicieron hincarse a este hombre, las cámaras no funcionan ni el 10%. Entonces tú dices, bueno, se pueden reunir y decir lo que ellos quieran a la hora de la verdad. Entonces dicen, no tenemos absolutamente ninguna capacidad, como si nosotros quisiéramos transmitir este programa y dijeran, sí, pero todas las cámaras están fundidas. Entonces, pues va a salir ahí el codo de Sergio Aguayo o la corbata de Paolo y va a decir, ¿qué programa es ese? Es decir, no hay Estado que pueda decir que va a combatir la impunidad si tienen tal desorden administrativo. Bueno, yo creo que hay varias claves muy importantes que se derivan de este asesinato para caracterizar la situación que estamos viviendo, verdaderamente dramática, verdaderamente pues atemorizante. Una de ellas es la comisión de este delito de una manera tan flagrante, tan segura por parte de los narcotraficantes, que lo llevan a una calle, lo detienen, lo bajan, lo hacen que se arrodille, como diciendo, te hemos advertido, cabrón, pero si no has atendido, ahora vas a atender. Y le meten 12 balazos ahí mismo, arrodillado, ¿no? Es humillar a quien está haciendo ese trabajo. No solo matarlo, sino transmitir un mensaje a la sociedad que es, ustedes pónganse en esta línea y va a ser la línea de fuego para nosotros, ¿no? La otra cuestión que me impresiona cada vez más es esta difusión tan amplia que se dio en algunos medios, en los mexicanos menos que en los extranjeros, curiosamente. Otra vez tenemos la misma. El día 19, el viernes pasado, publicó el New York Times un artículo verdaderamente sobrecogedor de un compañero, amigo de Javier Valdés, que cuenta las cosas con un detalle y con una pluma extraordinaria, planteada en New York Times, que es tal vez uno de los medios más importantes impresos del mundo. Con lo cual, pues, estaba garantizada la circulación de esta tragedia que estamos viviendo los mexicanos.
Y las otras son claves más personales de Javier Valdés. Le puso a su columna principal La mala hierba. Y eso se comete en una de las capitales más importantes del narcotráfico, que es Culiacán, la tierra del Chapo, la tierra de los grandes narcotraficantes, o de algunos de los grandes narcotraficantes. Y la mala hierba es, en alguna medida, es la marihuana, porque así fue llamada en algún tiempo, la hierba simplemente en los últimos tiempos. Y esta mala hierba, que nunca muere, acabó muerta. Pues son muchas claves. Podríamos seguir abundando sobre un problema estructural. Somos un país de impunidad porque tenemos un Estado que no funciona. Y no funciona, y no solo no funciona, se rehúsa a reconocer que no funciona y entonces se preocupa más por las apariencias, convocar a toda la clase política en lugar de reunirse con los gremios de periodistas que sí existen para expresarles en público su preocupación y escuchar sus puntos de vista, porque vamos, ahora anuncian una reforma a una fiscalía especializada de delitos sobre libertad de expresión que tuvo un inepto Ricardo Nájera durante 2 años y que los periodistas bajo riesgo le señalaron una y otra vez al Estado que ese señor no funcionaba. Lo mismo con el mecanismo, es una instancia con buenas intenciones, pero sin métodos adecuados, burocratizado, acotado, ignorado, que no se coordina con la CNDH y con otras organizaciones. Lo que dijo el presidente fue un diagnóstico que los medios están diciendo desde hace años. Y brevemente, ese día, el día que llamó a los gobernadores, se reunieron con él 30 embajadores. No todos los 28 de la Unión Europea, toda la Unión Europea, más Canadá, creo que Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, para expresarle en privado la enorme preocupación de la comunidad internacional por lo que está pasando. Un momento en el cual se está negociando un nuevo convenio con la Unión Europea. Pues quiere decir que está funcionando mejor el mundo externo que el nuestro. Y aquí, Sergio, tú dices, el gobierno no funciona, yo insisto, la sociedad tampoco. Tampoco funciona. Por eso era que sí apoyaba yo la idea de esta de no sacar nada, para que la sociedad también se entere, porque una buena parte no se enteró, ni quiere enterarse, le importa un pepino. Entonces, es interesante que la embajadora norteamericana, Roberta Jacobson, es una de las que ha estado poniendo una y otra vez el tema de la libertad de prensa. Mejor ella. Alguien en un periódico dijo, bueno, ¿y por qué se está metiendo en asuntos mexicanos? Bueno, pues porque los mexicanos normales no se meten en asuntos que debían de ser prioritarios para ellos. Además se mete porque la libertad de prensa, la libertad de expresión es un derecho humano que es internacional. Eso es cierto. Y que pueden tratarlo y deben tratarlo todas las fuerzas internacionales, toda la ciudadanía internacional. Yo creo que hay que explorar las vías y ver cómo efectivamente se hace un, digamos, frente común para exigir un cambio absoluto de ruta. Pero para mí la reacción del gobierno denota exactamente su naturaleza y sus alcances. Es decir, tienes una crisis como esas y en vez de que el presidente llame al procurador y a los órganos especiales y decir, a ver, este crimen acaba de ocurrir, les doy 48 horas para que me den respuesta. Es decir, uno recuerda cómo, por ejemplo, el atentado en el maratón de Boston, en cuestión de horas ya tenía una respuesta policíaca. Aquí la única respuesta es la política. Es decir, los llamo a todos, declaro, y solo faltó que nos digan que hace falta una ley especial para proteger a periodistas y que se va a procesar en el Congreso. Es decir, rindámonos ante la evidencia. Este gobierno hace política, pero no hace administración. Cuando le dicen, oiga, hay que resolver el crimen, llámeme a todas las fuerzas vivas y yo hago declaraciones. Con fuerzas vivas no se resuelven los crímenes, ni se controlan prisiones, ni se controlan guachicoleros. A ver en qué parte van a leer que hace falta Estado, que además proteja a ciudadanos, proteja sus ductos y custodie prisiones. Bueno, pero es más grato para el presidente dar instrucciones en público a tal o cual funcionario, aunque no le hagan caso ni los funcionarios ni la realidad. Regresamos. Peor para la...
Y estamos ya a unos días de que haya elecciones en el Estado de México, en Coahuila y en Nayarit, por supuesto también en Veracruz. Están nerviosas las dirigencias políticas por cómo están los números, ¿no? Y cada quien hace efectivamente a partir de esos escenarios que tiene, bueno, pues también una serie de planteamientos de cómo va a darse el 18. Y bueno, pues por un lado vemos a las dirigencias del PRD y del PAN anunciar que no se van a unir en estas elecciones del Estado de México. Creo que es interesante que lo digan, no va a declinar Josefina por Cepeda ni Cepeda por Josefina, que cada quien sigue por su carril, pero que están pensando muy seriamente en tener una alianza de cara al 18. Pocos días antes de que hubiese este anuncio, los 3 gobernadores perredistas habían dicho que se vaya la señora Barrales y exploremos la posibilidad de una alianza. Y la verdad es que pues no ve uno por dónde podría darse esa alianza, si efectivamente en este contexto PAN y PRD tienen pues posiciones tan diferenciadas. En el Estado de México, en Nayarit van juntos. Pero está el otro asunto que es qué hace el PRI, qué hace Morena, que son los dos que encabezan el Estado de México. ¿La alianza es contra el PRI o es contra Morena? Se preguntan. Y las dos reacciones, las del dirigente del PRI y la del dirigente de Morena, son muy interesantes. Ochoa dice, no, claramente, la reacción de este fin de semana demuestra que ya se dan por perdidos en las elecciones de junio, si ya perdieron el Estado de México y están pensando qué hacen para el 18. Y López Obrador, que ya les había echado el ultimátum a la izquierda, diciendo, o se vienen todos conmigo en el Estado de México o no hay 18 posible, este fin de semana dijo algo que yo no había registrado. Le pidió a Josefina Vázquez Mota y a Cepeda ya se lo había pedido en semanas anteriores, pero con Josefina no para de decir que el PAN es la mafia, y en este caso le dijo, si declina en favor de Delfina, cosa que es altamente improbable, entonces podríamos considerar el tema del 18. No sé bajo qué términos podría darse el asunto, pero cada quien lee efectivamente este asunto de las alianzas desde su particular mexiquense punto de vista. ¿Cómo lo ven? Bueno, a mí me interesaría destacar en esta política de alianzas que ha venido dándose y desarrollándose cada vez más ampliamente, muy particular, en forma muy particular desde las elecciones de 2010, en donde varias alianzas logran ganar gobiernos de los estados a nivel local, ¿verdad? Lo que pasaría en el Estado de México, y en particular, cuál sería la decisión de, y cómo afectaría la decisión de Juan Cepeda, que por cierto es un personaje que a mí me llama positivamente la atención, es un personaje que viene de muy abajo, que se rifó, que se fue de bracero, que en fin, tiene una serie de características de ser una gente popular, querida en su medio, en Nezahualcóyotl, que es un municipio de gente marginada, que viene de todos los pueblos, etcétera, y ahí tiene un ascendiente. ¿Y qué pasa con la candidatura de Cepeda en relación con las otras? Si Cepeda se queda, a quien está quitando votos es a la izquierda, es decir, perjudica a Delfina y apoya en consecuencia a Del Mazo, que son los dos punteros, como ya se decía. Y también, si se queda, va a bajar al 4º lugar, como ya empieza a aparecer más claramente. Antes estaban muy cerca a Josefina Vázquez Mota, que no solo cae como en la presidencial al 3er lugar, sino que puede caer al 4º lugar, lo cual es la debacle para el PAN, porque ahí no hay ninguna expectativa que se pueda afinar. Entonces, esta alianza que se anuncia, que además la anuncia Barrales diciendo, no es una alianza PAN-PRD, es una alianza en la que deben llegar organizaciones de ciudadanos de todo tipo, etcétera. Es un gran pacto social para... Entonces, bueno, esto se ve un tanto grotesco, porque ya sabemos que pues, las organizaciones sociales en su mayoría están con los partidos principales. El PRI ha desarrollado una enorme cantidad de organizaciones, el PRD las suyas, el PAN las suyas, muy cercanas a la iniciativa privada y a las familias y a la educación que no quiere que ser tan laica como es, y cosas de ese tipo. Entonces yo ahí se los dejo. Bueno, para mí es obvio que el enemigo en los dos casos, en el Estado de México y a nivel nacional, es Morena. Y no se dice, es bastante hipócrita la decisión de decir, es que en el Estado de México ya no podemos, pero a nivel nacional, entonces sí, es
el único que no mencionan, dicen, vamos a sacar al PRI. ¿Cómo vamos a sacar al PRI? En el 2012 no se metieron al Pacto por México. PAN y PRD estaban apoyando al PRI. ¿Para qué lo querían sacar? No lo querían sacar, lo querían apoyar. Ahora dicen, no, queremos sacar al PRI. No nos hagamos Tontos, que tarugos. sí, exactamente, no nos hagamos es contra Morena, que es el enemigo principal. Ahora, cuando esta alianza PAN-PRD se dio, y Sergio es testigo de eso, ahora es un poco tarde, debió de haberse dado en el 2010. Ese es el momento histórico en el que sí tenían sentido PAN y PRD, cuando Ora Barrales dice, es que ya lo de izquierda y derecha ya no, eso ya pasó a otra época. Siempre, históricamente, que alguien ha dicho la diferencia entre izquierda y derecha no existe, es alguien de derecha. Nunca lo dice la izquierda, es la derecha la que intenta que esa se difumine. Sí existe desde los hermanos Graco en Roma antigua, siempre ha habido izquierda y derecha. Ahora ya no será marxista, pero existe. Y decir, no, en esta ocasión vamos a diluirlo todo en función de sacar al PRI. Al PRI ya lo sacaron y lo volvieron a meter, esos dos. Entonces, ¿qué? ¿Otra vez volver a repetir todo el ciclo? Pues yo tuve, como San Pablo Caíno de Damasco, un impacto de iluminación cuando los escuché a Ricardo Anaya, Alejandro Barrales. Finalmente, ya tenemos los ciudadanos sin partido en quién confiar para el 18. PAN y PRD se van a unir para, no sé para qué, ese es el punto. Fue una revelación, alguien se preocupa por los ciudadanos, pero luego, ese fue el primer impacto, pero después uno que pues, se dedica a estas cosas, empieza a escarbar y dice, a ver, Ricardo Anaya es el mismo que se alió con el PRI y el Verde hace 10 días para aprobar en la Cámara de Diputados una iniciativa de ley que favorece a las televisoras, que le quita atribuciones al IFETEL para beneficiar a las televisoras, y Anaya se refugia en el silencio porque sí así se caracteriza, se repliega atrás del silencio. Alejandra Barrales no dice nada sobre la alianza, una alianza perversa y preocupante que se está dando aquí, en la capital, en la Asamblea, concretamente, entre Leonel Luna, ese siniestro personaje corruptor de la Álvaro Obregón, y Jorge Romero, del PAN, para aprobar una ley electoral secundaria que busca pervertir la participación ciudadana porque quieren que los alcaldes, en el 2018 ya no vamos a elegir delegados, sino alcaldes. Y además de alcaldes va a haber 10 concejales. Y hay 2 iniciativas. La de carro completo, que dice que el alcalde que gane, con el porcentaje que sea, se queda con 6 concejales de manera automática, es decir, control absoluto. Y la de alcaldía abierta, que dice, no, que cada concejal sea diferente para que podamos elegir a quienes controlen a los delegados. Y en este juego de alianzas hechas en lo oscurito que no se entienden, destaca Miguel Ángel Mancera, que quiere estar bien con Dios y con Romero de Champs, ya hablaremos sobre eso, y con el diablo, porque por un lado él empuja a Leonel Luna para que la tesis del carro completo en la ley electoral, pero por el otro acepta que Patricia Mercado, la secretaria de gobierno, apoye la tesis de la alcaldía abierta, y él, como Ricardo Anaya, prefiere quedarse callado para no desgastarse. Es decir, ustedes entienden, cuesta trabajo, pero el objetivo es que ustedes no entiendan. No les crean lo de las alianzas. Yo creo que lo que dice Lorenzo coincido con él. Es una alianza contra Morena. Si usted no quiere votar por Morena es otra historia, pero es una alianza contra Morena. ¿Para qué le dan la vuelta
a los huevos tibios. Qué bueno que pones este tema en la lupa sobre la Ciudad de México. Yo creo que sí es una alianza contra Morena, pero también tiene un componente antipriista. El PRI ha apostado en el Estado de México, que es, digamos, la elección más cercana que tenemos, a dividir al máximo a la oposición y garantizar de esa manera que el cuarto mayor, en este caso podrían ser ellos con la movilización, todo lo que han comprado y su salario rosa, que por cierto están muy preocupados por el populismo y regalarle dinero a la gente, pero si lo regalan ellos les parece muy ortodoxo y muy correcto. Digo esto y veo un PRI que apuesta por atomizar y sigue teniendo fuerza en el PRD de Cepeda, porque ellos bloquearon la posibilidad de una alianza PAN-PRD al inicio de una alianza PAN-PRD en estos momentos desplazaría, aunque no es transitivo el voto así mecánicamente, pero cambiaría completamente el mapa que hoy tienes entre Delfina y Del Mazo, que son los dos punteros. Por otro lado, ves a un López Obrador, pues sí, desesperadón, ¿no? El triunfo que se pronosticaba de Delfina casi como un paso en barca, todavía la semana pasada hablaba de 10 puntos de ventaja, si fuese cierto que Delfina tiene 10 puntos de ventaja, no le estaría pidiendo hasta a Josefina Vázquez Mota que decline, o hubiese renegado públicamente de la alianza con el Bester Gordillo, que es otro escándalo en el Estado de México, donde tienes un partido que formalmente está apoyando a Del Mazo y tienes a los liderazgos magisteriales apoyando a Delfina. Por tanto, está muy descompuesto el panorama y que te digan, bueno, esto va a ser literalmente una cosa complicadísima, pero ya en el 18 nos vamos a reformar y entonces vamos a tener política ortodoxa. Yo coincido contigo cuando empiezan a decir que la derecha y la izquierda pues ya son geometrías convergentes. Claro, si uno tiene un departamento en Miami, a lo mejor tiendes a ver las cosas de una manera diferente. ¿Quién tiene departamento en Miami? Alejandra Barrales. De $1 milloncito, ¿no? Alejandra Barrales. Que eso me sigue generando a mí el problema de aspiran a dirigir este país, pero resulta que ellos prefieren vivir en otro, donde se gobierne bien. Pero bueno, regreso. Literalmente el Estado de México pues, es un juego de una serie de tablas, no ciertamente alentadoras, y lo que me temo es que muchos ciudadanos dirán, oiga, y esa es la democracia, o sea, las alianzas de la mafia del poder entrando y saliendo, vistiéndose ahora con otro atuendo, la verdad es que sí se ve poco alentador. Oye, nada más un comentario. Así que Barrales tiene departamento en Miami y Anaya en Atlanta. Viven en el exterior los que van a hacer una alianza para salvar a México. Están más interesados en la política de Trump y todo lo demás. Perdón. Amén de todas las casas en Florida y todo lo demás. Pero bueno, mucho más ciertamente este asunto de las alianzas, dijeron, de momento en el Estado de México no la habrá y ya veremos hacia dónde se mueve el 18. Lo que sí creo es que el PRD sale de esta situación fortalecido relativamente, porque al inicio de la campaña electoral se daba literalmente por muerto y eso pues da una novedad al juego político. Pero hacemos una brevísima pausa, regresamos en un instante. Ahora vamos a tratar un tema que está conectado con los que hemos tratado en los dos espacios anteriores, que es el de la danza de los billones que ha surgido a propósito de las elecciones en estos 4 estados, pero particularmente en 2 de ellos, en el Estado de México, en Coahuila, y bastante menos en los otros, como salir a la luz, porque ya en Veracruz pues han salido a la luz tales danzas de millones del señor Javier Duarte, que ahora quedó un poquito ensombrecido, a partir de las noticias que se han estado divulgando en Coahuila muy notablemente de que el señor, ¿cómo se llama? Humberto... Guillermo Anaya. No, Humberto Moreira, tiene cuentas millonarias en Mónaco y en Cayman Island, en las Islas Caimán. Él lo ha negado y esto, pero pues ahí están las pruebas. Reforma publicó los datos exactos ahí con fotocopias. Hay otras danzas de millones, aparte de este que ya se mencionaba en el bloque anterior de la señora Barrales, que tiene extrañamente tiene un departamento de $1 millón en Miami. Pero en fin, eso resulta pequeño comparado con los otros dos. Está Guillermo Anaya en Coahuila, que ahora se le han encontrado cuentas por $33 millones por un lado y 211 millones de pesos, ¿no? En cuentas. Bueno. Están en otra parte, no están en Cayman Island, están en Barbados, según se publicó. Hoy. Y también están en la República Mexicana con 211 millones de pesos, que ya son pocos comparados con los dólares, pero
siguen siendo una fortuna enorme que tiene el señor Anaya y que, por cierto, se dice, no han sido declaradas en sus 3 de 3 ni en otras declaraciones, sino que se acaban de descubrir. Esto, sumado a lo que se está haciendo con una millonada increíble que ya mencionaba Leonardo, a través del uso otra vez de tarjetas que les dan salario rosa a mucha gente, que inscriben a la gente para que pueda ser admitida como pase automático en las escuelas públicas, que está dando otro tipo de prestaciones a mansalva. Son muchos cientos de millones de pesos que están utilizándose, tal vez miles, para comprar el voto directamente y a veces en forma directa pagando 1,000, 2,000 y hasta 2,500 pesos por voto en el Estado de México, que tiene una población muy amplia de ciudadanos. Es la más amplia de Estado alguno en la República Mexicana. Entonces, esta danza de los millones en torno de los procesos electorales es el tema que les propongo. En el Estado de México, la danza de los millones llama también la atención por la ausencia del Instituto Nacional Electoral, porque te dan la tarjeta y te advierten, si nuestro candidato gana, es decir, si Del Mazo gana, entonces les depositamos el dinero. Si pierden, nos lo ahorramos. Es una manera ahora distinta. Antes te daban el dinero y te pedían tu voto. Ahora te dicen, mira, dame el voto. Si gana, yo te doy el dinero. Si no, no. Y lo dicen abiertamente. Cuando asaltan en Ciudad Nezahualcóyotl una oficina del PRI, uno dice, pero qué necesidad, hombre, si habiendo tantos lugares para asaltar una oficina del PRI, y luego inmediatamente surge la idea, pero es que en las oficinas del PRI es donde está el dinero. Y te dicen, bueno, eran nada más 4 millones los que estaban allí, pues para propósitos de comprar refrescos al día, preparatorios para de la el día elección. era suficiente. Y el Instituto Nacional Electoral, nada. Ahí se nos está yendo dinero en lo de el PRI y en el instituto, porque el instituto cuesta mucho para no hacer nada. Entonces la elección, la calidad de la elección en el Estado de México, ya lo de Coahuila, bueno, son 32 millones de dólares, más 211 que serían como 10 millones más de dólares, son 40 y tantos millones de dólares que tiene el candidato que no había declarado y no puede justificarlo con sus sueldos anteriores. Gana 2 millones y pico, ¿no? Según la declaración que él hizo de 3 de 3, o sea, sus saberes son esos. Yo siento que estamos, además de la operación del sistema electoral, que se ha envilecido mucho en estos años, ante dos problemas estructurales gravísimos que amenazan con convertir todo lo que ha avanzado este país en literalmente cenizas. Y los anoto de una manera telegráfica. Uno, si en los 90 y a principios de este siglo nos preocupó el blindaje de los programas sociales, ahora ya de manera descarada todo el mundo lo condiciona para apoyar a tal o cual grupo. Hemos tenido una proliferación de programas sociales también en el nivel local y municipal y todo el mundo hace clientelismo por eso y parece que ese blindaje se nos olvidó. Y la segunda, que es una cosa así muy de Fukuyama, esto de por qué el declive político inicia, y uno de los puntos que él de manera más insistente plantea es cuando un Estado que se va abriendo se repatrimonializa, es decir, vuelve a la idea del patrimonialismo, en este caso ya no solamente de la élite priista, sino el sistema de condominio. Es decir, cuando tú te enteras que un tipo como Anaya, habrá que ver qué dicen de esas publicaciones, igual que Moreira dice que lo que publicó Reforma es falso. Vamos a ver hasta dónde llega el asunto. Pero si un alcalde de Torreón le da para tener esas cantidades de millones, tú dices, pues claramente estás ante un Estado patrimonialista que lo que le dice es política, pues olvídese el servicio público, el interés público. Lo que puedas. Agarra lo que puedas y enriquécete, que de eso se trata. Y el Estado mexicano está enfermo de eso, que una dirigente de la izquierda vea natural tener el departamento de Marras que comentábamos, claramente te ejemplifica que pues, el más pobre ahí tiene un departamento en Miami. El otro dirá, sobre ese $1 millón, pues sí, con estas fortunas. Es decir, sí hay una repatrimonialización del sistema político mexicano que naturalmente pues, nos está llevando al colapso.
Yo les voy a hacer una confidencia a ustedes y al auditorio. Son fuentes confiables de que se llama tarjeta rosa porque ustedes saben que el Instituto Nacional Electoral regresó 1.100 millones de pesos, pero se quedaron con una partida para mandarse a hacer para todos los funcionarios del Instituto Nacional Electoral lentes de contacto color rosa. Ellos ven el mundo color de rosa. No, esa es la explicación. Es que, vamos, todo tiene una lógica. ¿Por qué no lo ve el Instituto Nacional Electoral? No es porque sean tontos ni porque sus doctorados sean de alguna academia patito. No, no, no. Es que ya, además de los lentes de contacto, hubo cursos de capacitación, trajeron gentes expertos de varias partes del mundo para capacitarlos en ver el vaso medio lleno, porque todo hay que verlo positivamente. No es repartir, no es comprar el voto, es distribuir los bienes anticipadamente, vamos. Ustedes porque son mal pensados y quieren que la gente sea libre, la gente no quiere ser libre, la gente quiere vender su voto, es algo concreto. Vamos, les deja más vender su voto que escuchar discursos. ¿Ustedes les gustaría oír discursos en alguna campaña? Entonces, esa es la explicación que uno tiene. ¿Y por qué no hablan? Todavía no me dicen, supongo que tienen un problema de laringitis o se cosieron los labios. Porque ustedes recuerdan algún pronunciamiento en las últimas 2 o 3 semanas comentando la compra de votos en el Estado de México, o esas tarjetas que te dicen, el cinismo sí ya es... Sí, escaló. Y las lentillas también fueron para la FEPADE, imagino, ¿no? No, sí, por supuesto, para También la FEPADE, mundo. Santiago que de repente da un gritito, pero luego le dan un zape y se calla, y el Tribunal Electoral, todo el aparataje electoral ve el mundo color de rosa porque así lo quisieron los partidos. Bueno, yo creo ¿O que hay no que, estás convencido? que hay que apuntar algo que en otro bloque apuntaba Lorenzo, la debilidad de la sociedad civil, porque que está siendo aprovechada por quienes dirigen para irlos a comprar, cuando saben, como ya insinuaba sarcásticamente mi querido Sergio, de que, pues, que prefieren un discurso o una despensa, unos costales pues prefieren esto, pero sobre todo es gente que está, alguna muriendo de hambre, sin empleo, le están dando un seguro de empleo, ahí vestido de rosa, con la tarjeta, ¿no? Le llaman empleos rosa o algo así, que les garantizan el ingreso una vez Salario rosa. Salario rosa, perdón, una vez que hubiera ganado el PRI. Pero están comprando a la gente más débil, a la que no tiene capacidad de resistirse, no puede resistirse, o lleva comida con la despensa a su casa, o ese día no comen. Entonces prefiere aceptar eso, y esa gente es muy noble, porque la gente cumple. Si recibe despensas, si recibe elementos de construcción, tinacos o lo que sea, va a ir a votar por quien se los dio. Quien se los dio, que puede ser el PRI, es el que mayormente lo hace y inauguró toda esta etapa, o puede ser cualquier otro partido, porque ninguno se salva de estar haciendo estos derrames. Una corrección, me temo que esa es de que es muy noble, va a votar porque le dio. No, porque lo que sucede es que reciben de todos y el que les da más en el último día es por quien se van. Fíjate. Puede ser. Ya no es eso de que... No hay lealtad. Es una puja, por eso es tan cínico, porque están pujando unos contra otros. ¿Usted qué me da, no? ¿Usted qué me da? Sí, yo he escuchado que dicen, va a venir el candidato. Bueno, hasta la ¿Qué me das? que es el independiente, va regalando televisiones por ahí, en Nayarit, ¿no? Sí, claro. Bueno, es que si no la gente no va. Dice, bueno, y a ver, deme usted. Sí, pero claramente lo que estamos viendo y en el Estado de México la economía, esos son los estudios de estos últimos años, va para abajo.
el aumento de la pobreza en el Estado de México va para arriba. Es una situación estupenda para quien tiene más dinero para comprar voto. Mejor no lo hubieran podido encontrar. Y los datos que publicó el INEGI la semana pasada, que son tremendos, la inmensa mayoría de los trabajos que se están creando son de menos de 3 salarios mínimos. Por tanto, es un caldo. En eso sí tiene razón Trump. México sigue apostando después de tantos años a que los bajos salarios son su elemento fundamental de competitividad. Bueno, y está esta economía que baja, pero el incumplimiento del gobierno mexiquense, que hoy se publica en Reforma, para sacar hospitales que estaban programados, ha sacado 1 de 6 que tenía propuesto. Entonces, la gente va a tener problemas de salud que no va a poder atender con sus ingresos. Pero hemos concluido, vamos a un siguiente bloque en un par de minutos. Espérenos. En este último bloque lo llamaremos de sociales. En el cintillo aparece la idea de que algo se está quemando y alguien está tocando la lira, referencia obviamente a Nerón. El asunto es que el petróleo en México, la industria petrolera está realmente en picada. La producción va hacia abajo. En el día de hoy se recibe la noticia de que es más lo que México importa de todas las cosas de combustible que lo que exporta. Estamos en déficit petrolero, pero hay alguien que no tiene ningún problema con los déficits. Y desde luego, bueno, hay muchos que no tienen problemas, pero uno de ellos es Romero Deschamps, el secretario del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que pues su hija se casó. Y entonces invitó a la clase política. La clase política no digamos que en su conjunto, pero representantes de todas las corrientes, todos con su moñito negro, muy bien vestidos, como si México estuviera realmente en auge. La gran fiesta aquí en el Distrito Federal, y todos se reunieron, tutti contenti, tutti fratelli, y mientras el país, lo vimos en los comentarios anteriores y en todos los que hemos tenido, el país está en un momento bien delicado, no les importa. Ellos hacen gala de lo que tienen, se divierten y que el resto del país, bueno, pues se vaya por su lado, ellos van por otro. A mí me resulta muy llamativo eso, no por la cuestión de los sociales, sino por la forma, o no digamos por la cuestión de la boda en sí mismo, que la haya convocado a la clase política, sino que la clase política haya ido y se haya dejado retratar efectivamente en eso, porque hay una cuestión, todos los que estudian cultura de la legalidad lo sugieren como el primer paso que una sociedad debe tener, de decir, a ver, yo rechazo cierto tipo de comportamientos y no me presto por consiguiente a aparecer en un evento social, como es la boda de la chica, la hija de Romero Deschamps, porque simple y llanamente usted y yo somos de un código postal diferente. Ese rechazo que se ha dado en muchas comunidades cuando se trata efectivamente de separarse de los ladrones, de los mafiosos, etcétera. En el caso de México, respecto a esta élite corrupta, no vemos un desmarque, es decir, a ver, yo no puedo ir a su boda, entre otras cosas, porque, o sea, ni se le ocurre invitarme, porque nutro por usted el más amplio desprecio. No solamente es preceptivo que los combatan en la arena pública, en la arena de las relaciones personales, es decir, sí. Oiga, tenemos una crisis, no me extiendo demasiado en este asunto, simplemente se la recuerdo, de los guachicoleros de los 1000 diablos. Tienes, por supuesto, crimen organizado, pero buena parte del sindicato está metido en el robo de combustible. Ahora sabemos que gasolineros y todo lo demás están metidos también en ese negocio. Y van todos y confraternizan, como tú decías, con la pajarita, con el smoking, como si fueran amigos de toda la vida. Y ciertamente hasta que no tengas un deslinde de esa élite diciendo, yo con usted ni a la esquina, por supuesto no voy a su boda, porque usted no solamente es un delincuente electoral, como en su momento se demostró con efectivamente el tema del Pemex Gate, sino que usted es responsable por omisión probablemente del robo de combustibles al país. Entiéndame que yo no me puedo juntar con usted. Y vi a nuestro jefe de gobierno tan puesto ahí como si fuera, digamos, un miembro connotado de la Academia Sueca o alguien con el que te da efectivamente prestigio estar. Yo creo que ese tema del deslinde en la élite, es decir, yo no me reúno con gente que tiene ese expediente,
está todavía pendiente en el país. Hay otro ángulo, el que tiene que ver con la impunidad en el ámbito de lo social, es decir, hay una historia muy larga de exposición de lujo, el dispendio, el consumo suntuario de quienes gobiernan en páginas de sociales y en libros especializados en presumir. El Lola, por ejemplo, pues ya sabemos que ahí aparecen las primeras damas, o les gusta aparecer las primeras damas, luego se meten en líos porque pues aparecen casas que no acaban de cuadrar. En este caso, Paulina Romero de Champs, la novia, nos dio de qué hablar hace algunos años cuando se dieron a conocer, o ella presumió en su Facebook, si mal no recuerdo, fotos de sus viajes. Ahora, todos viajamos, a algunos les gusta poner fotos en Facebook, a otros no nos gusta, pero eso no importa. Lo notable de este caso es que ella viajaba por el mundo en un avión privado, en un jet privado, y no estamos hablando como Korenfeld, el de la Comisión Nacional del Agua, que iba al aeropuerto aquí y allá, no. Ella iba a Europa, a Inglaterra, por ejemplo, y usaba un jet privado para llevar a sus 3 perritos. Y no solo, y lo peor tal vez desde ya de una perspectiva simbólica, porque el petróleo es el nacionalismo mexicano, son los nombres de los perritos, porque en lugar de llamarlos el Firulais, el Pecas, el Trompeta, en fin, nombres auténticamente mexicanos, o el Corneta, o en fin, hay muchos nombres. ¿Cómo se llaman los perros? Keiko, japonizante, bueno. Morgancita, que ese es un nombre así enigmático, que evoca Morgana, una hada Morgana. No, Morgan Stanley, Morgana, en fin, sale así una hada malévola. Y luego un nombre extraño, Boli, que puede ser como los dulces, pero no creo que se abarate de esa manera. Es el único enigma que queda, el de Boli, pero en todo caso, tiene razón el título que elegiste, Lorenzo. El país se incendia y ellos están tocando la lira y paseando por el mundo con sus 3 perritos pitbull, para no tener que pasar por como aquellos mortales que tienen mascotas, tienen que pasar por las aduanas del mundo. El mundo se incendia en México, pero deja ver que hay enormes lugares en donde se celebra jauja, ¿no? La abundancia, están de smoking, ellas con trajes largos, como si fuera una fiesta que podríamos ver en Washington, o en Londres, o en Madrid, ¿no? Con la aristocracia, con los lores. Y en México, pues tenemos a nuestros señores que están muy bien puestos en los lugares más productivos, ¿no? Y está desde el jefe del Partido Revolucionario Institucional, todos ellos con guapas mujeres, sus esposas mucho más jóvenes que ellos, como Trump, ¿no? Y van a esta fiesta con un paso de ganso, es decir, van como decía algún amigo mío, así nuevo rico de la cultura, van con un paso trigarante, siempre refiriéndose a esto como muy surrealistamente, porque están luciendo todo lo que tienen, todo lo que valen y todo lo que pueden hacer a pesar de los pesares y a pesar de este olorcillo incendiario que se puede percibir si uno abre algunas ventanas en muchas partes del país. Pero aquí en la Ciudad de México y en un hotel de lujo que está en la calle de Mariano Escobedo, es uno de los hoteles más grandes y más importantes de la Ciudad de México, se puede hacer una fiesta de boato amplísima, con todos los pequeños incendios que son pólvora en infiernitos realmente, según esta élite del poder.
A mí el tema de las compañías, perdón, y ya que lo ligas a lo del Imperio Romano, preguntarle, por ejemplo, a nuestra audiencia, ¿imaginan que en el peor momento de Nerón o en el peor momento de Calígula, los senadores de la República Romana iban y le rendían tributo a Calígula o a Nerón? A lo mejor es el ejemplo que aquí tenemos. O sea, todos sabemos dónde está el derroche y sin embargo van a su fiesta y le rinden tributo en vez de decir, yo con este señor ni a la esquina. Estamos, ya nos queda poco tiempo. En el asesinato de Valdés la sociedad no reacciona. En esta fiesta, en este tipo de dispendio, de lujo ofensivo de un líder sindical, la prensa nos lo presenta, tampoco se siente que nadie se ofende. Hay un libro escrito por la esposa, cartas de la esposa de el primer representante de Noruega en México, que llegó en 1910. Llegó casi tarde a las fiestas del centenario y la esposa le cuenta a sus familiares, pero este es un país riquísimo, vieras cómo nos han recibido, aquí hay riqueza como arena en el mar, abundancia. Todo está muy bien, nos fueron a recibir a Veracruz, edecanes, champaña, las fiestas, y se les vino la revolución. Bueno, algo hay de eso, algo hay de eso. Se puede, en esta fiesta que reúne a la clase política, casi podría reproducirse lo que la esposa del primer representante de Noruega en México escribió a su familia en vísperas de que todo se les cayera. Pero bueno, se ha acabado el programa, nos despedimos y les esperamos la semana entrante.